Buenas tardes, mi nombre es Héctor Centeno, yo soy uno de los hermanos del grupo Los Valientes de Jehová. Hoy les voy a compartir o les quiero compartir una pequeña enseñanza de la palabra y bueno, sabemos que son tiempos complicados, que estamos atravesando la pandemia y más allá de la pandemia eso ha generado otras complicaciones a nivel económico, a nivel familiar. Y bueno, realmente son momentos de gran tribulación en donde debemos mantenernos fiel al Señor, debemos buscar su presencia y debemos tratar en lo que más podamos tener comunión con el Señor, estar en oración, leer la palabra todos los días. Y realmente creo que esto es una buena receta para nosotros poder superar todas estas dificultades y poder atravesar esta tribulación, porque aún así todos vamos a ser probados como el oro fino. Eso es parte también del plan de Dios para probar nuestros corazones y mantenernos firmes y fieles en la tribulación. Y hoy les quiero recordar lo que dice el primer mandamiento, el gran mandamiento, que lo podemos encontrar en Deuteronomio capítulo 6:4, y lo voy a citar también, que está en el Evangelio según San Marcos en 12:29, que dice así. Dice: Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. El mensaje de nuestro Señor Jesús al darnos este mandamiento es que no importa la situación que estemos atravesando, no importa lo que estemos viviendo, sean tiempos buenos o tiempos malos, en todo momento nosotros siempre debemos dar alabanza a Dios y siempre le debemos dar la gloria a Dios, aunque las cosas no sucedan como nosotros queramos, porque realmente nosotros sin fe no podemos agradar a Dios, y eso es muy importante que lo sepamos en nuestros corazones y cuando estemos nosotros haciendo nuestra oración. Quizás muchos de nosotros estamos orando y a veces oramos pensando que las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana, y eso puede traer en algunos hermanos frustración cuando uno siente o tiene la impresión de que, de que las oraciones no son respondidas, pero debemos recordar que el Señor, nuestro Dios, es soberano y Él bendice en su tiempo. Él bendice a todos los que le buscan y todos los que le aman en su tiempo, pero nosotros también tenemos que poner de nuestra parte. ¿En qué sentido? Debemos buscar de su presencia, leer la palabra y estar en comunión con Él. Apartarnos un poco de las cosas del mundo. Es un buen momento para nosotros dedicarnos a las cosas de Dios y poder estar en comunión con Él al levantarnos en la mañana, orar al mediodía y en la noche, en todo momento buscar su presencia y también escudriñar sus escrituras, que es lo que Dios siempre ha querido, y que cumplamos sus mandamientos, que esa es una de las cosas principales que Dios quiere de nosotros. Para nosotros realmente es importante, como hermanos de la fe, que no nos olvidemos que hay muchas reseñas en las escrituras en donde hombres como el padre de la fe, que es Abraham, recibieron promesas y aún ellos no las vieron en vida, aún así dieron alabanza y gloria a Dios, porque cuando Dios le da la promesa a Abraham y le dice que multiplicará su descendencia como las estrellas del cielo y que solamente el que pueda contarlas podrá contar su descendencia, fíjense que de la familia o de la descendencia de Abraham nace la nación de Israel. Pero para cuando Israel era una nación ya habían pasado 400 años. Eso quiere decir que Abraham en vida, digamos que no pudo ver esa promesa, pero él creyó fielmente hasta el final en todas las promesas de Dios. Asimismo pasó con Noé. Cuando Dios escoge a Noé, de hecho que el primer pacto que Dios hace con el hombre fue con Noé, cuando le pide que haga un arca. Realmente cuando Noé fue llamado, tenía 500 años, y cuando el arca fue construida ya habían pasado 110 años. Entonces, ¿qué quiero decir con esto, hermanos? Yo lo que quiero significarles es que nosotros debemos permanecer fiel hasta el final. Fiel porque sabemos que Dios es soberano y que Él cumple sus promesas, porque su palabra lo dice, ninguna de sus palabras cae en la tierra. Si nosotros ya hemos tenido revelación o nos han profetizado que el Señor nos va a bendecir o que viene una bendición en camino, debemos creer en nuestro corazón que así es, hermanos,
para que el Señor nos pueda bendecir. Tenemos que creerlo, porque fíjense, voy a citar acá en Hebreos 11:6 lo que dice la palabra. Dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Luego en el 8 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Luego en el 13 dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Luego en el 16 dice: pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y hermanos, es importante que en nuestras oraciones también sepamos cómo o qué cosas podemos nosotros, por las cuales debemos orar. Acuérdense que la palabra dice que primero debemos procurar hacer tesoros en el cielo y tener la mirada puesta en Cristo y no en las cosas del mundo. El Señor sabe que tenemos necesidad de todas las cosas porque vivimos en el mundo y sabemos que a los que tenemos dificultades económicas, a los que tienen problemas de salud, el Señor sabe que tenemos todas estas necesidades, pero debemos ser fieles a sus promesas y mantenernos firmes en oración, no desfallecer y no desmayar, porque en la palabra dice a Josué, le dice: esfuérzate y sé muy valiente, y se lo repite creo que 7 veces a lo largo del primer capítulo de Josué. Le dice: mira que te mando y te pido que te esfuerces y seas muy valiente, no temas y desmayes, porque yo soy tu Dios que va delante de ti. Así que, hermanos, nosotros sabemos que uno de los frutos del Espíritu también es la paciencia. Por eso cuando oramos también debemos tener en nuestro corazón y ser pacientes, porque recordamos, y les quiero decir, que Dios nos va a bendecir, pero sabemos que sus tiempos son perfectos, hermanos. Así que no debemos fatigarnos y no debemos cesar de la oración. Debemos velar y orar en todo momento, y de esta forma nosotros podemos agradar al Señor. También les quiero citar algo que tiene que ver con el tema de la obediencia, porque ¿cómo podemos agradar a Dios si nosotros no andamos en obediencia, andamos conforme a las prácticas del mundo, digamos que haciendo lo contrario a lo que Dios nos pide? Porque fíjense lo que dice en Josué capítulo 7 versículos del 10 al 11. Dice: y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido y lo han guardado entre sus enseres. Hermanos, también tenemos que tener claro que al Dios ser nuestro Padre, nosotros debemos obediencia a Él. No podemos agradar a Dios y no podemos pretender que nuestras oraciones van a ser respondidas si andamos en obediencia, si hablamos mentiras, si le decimos mentiras a nuestros hermanos, por más pequeña o grande que sea la mentira. O a veces, bueno, por lo menos acá en Venezuela existe la costumbre de que la gente dice: bueno, voy a llegar a tal hora, y llegan 1 hora después. Incluso en las cosas más pequeñas debemos procurar agradar a Dios siendo sinceros en todo momento con nuestros hermanos, no hablar falso testimonio ni hablar mal de la gente, porque eso también es mandamiento de Dios. Entonces, la fornicación, hermano, es algo muy muy importante que hay que hablarlos, y sé que a algunos oídos esto no les gusta mucho, pero es muy importante hablar de las cosas que a Dios le desagradan y en las cosas en las cuales Dios se aparta, por lo cual a veces nuestras oraciones no son respondidas, porque como lo dice nuestro Señor Jesucristo, cuando le preguntan, Él dice: ¿ustedes creen que porque no cometen fornicación con la mujer de su prójimo, ustedes no están adulterando? Pues con tan solo verla con sus ojos y codiciarla, ya ustedes están adulterando. Así lo mismo pasa con el homicidio. Al nosotros querer en nuestro corazón y desear que le venga un mal a nuestro enemigo o a nuestro hermano, ya nosotros estamos siendo homicidas en nuestro corazón. Por eso es importante circuncidarnos de corazón, hermanos. ¿Y qué quiere decir esto? Que simplemente nos despojemos de todos esos malos deseos que sabemos que son pensamientos que vienen a nuestra mente, pero debemos despojarnos de todo eso y mantenernos fiel al Señor, haciendo siempre sus obras y tratando de tener un corazón conforme a Él, para que Él derrame su espíritu sobre nosotros.
porque somos morada también del Espíritu Santo. Así que todo realmente es un conjunto de cosas que debemos tener y debemos cumplir para que nuestras oraciones también sean escuchadas. Aún así, el Señor es misericordioso, el Señor es piadoso, y aún nosotros siendo pecadores, el Señor hace misericordia con nosotros y nos bendice. Tenemos techo sobre nuestras cabezas, nos da de comer, nos alimenta. Pero señores, hermanos, tenemos que perseguir nuestra bendición, el galardón. Nosotros sabemos que Dios nos puede llevar a sitios que nuestra mente no puede imaginar, nos puede llevar mucho más allá de nuestros sueños. Pero eso lo debemos hacer en obediencia, para agradar al Señor, alejándonos de las cosas del mundo. Sabemos que digamos que la carne es algo que siempre se revela. De hecho, Pablo lo decía en su carta a los Corintios, decía: miserable de mí, que hay una ley que se revela contra la ley de mi mente, que es la ley de la carne. No sé si a muchos de ustedes, hermanos, les pasa que cuando van a orar les da sueño, les duelen las rodillas si se arrodillan, o cuando van a leer la palabra ahí mismo empiezan a bostezar o les da sueño. Y eso es lo que nosotros tenemos que vencer. Nosotros tenemos que dominar la carne y tratar de que nuestro espíritu se enseñoree sobre toda nuestra creación, sobre todo nuestro cuerpo, que sean las cosas del espíritu las que nosotros le damos importancia. Leer la palabra, si vamos a ver una película, procurar que sea una película de Dios. Y es verdad, las redes sociales son muy abrumadoras, hoy en día son prácticamente necesarias en nuestras vidas para comunicarnos, porque de hecho lo estamos haciendo a través de redes sociales, nuestra comunicación. Pero debemos darle un propósito para el Señor, todo que sea para agradar al Señor y no para satisfacer los deseos de la carne. Y bueno, hermanos, con esto quiero finalizar. Es una pequeña enseñanza desde acá de Venezuela, y bueno, hay que darle siempre la gloria a Dios, y no se olviden de leer la palabra, de cumplir los mandamientos y de orar en todo momento. Así que bueno, saludos, hermanos, hasta pronto.